Saludos y bendiciones a aquellos que juntamente con nosotros nos acompañan a través de nuestras transmisiones semanales en tiempo de reunión. En esta ocasión continuaremos estudiando nuestra titulada El sello de la verdad, la relación del Padre y el Hijo. Hoy me acompaña mi amigo y compañero y hermano Roberto, ¿verdad? A quien le doy el espacio para que lo salude juntamente conmigo. Saludos, Roberto. ¿Cómo está Jonathan? Feliz sábado para todos. Ahí los vamos a estar saludando en el chat, en vivo. Y contento de disfrutar una lección más de lo que a mí me gusta llamar el modelo divino, ¿no? Ese es capaz el nombre con el que conocemos todos el concepto general de esta lección, ¿no? Fuente, canal. Y, y es maravilloso como uno a lo largo de todas estas lecciones aprende esta fórmula, ¿no? Y después la puede aplicar a todos los casos de la vida, a todas las historias bíblicas y vemos cómo este modelo rige el universo, ¿no? Todo lo que hace Dios es perfecto, así que contento y ahí muy ansioso de que repasemos juntos esta lección. Así es. Y nada, definitivamente siempre es un placer y aprovecho y los saludo, que ahorita no los saludé, también y contento de poder compartir esta palabra con ustedes. Yo creo que esta lección y todas las lecciones que hemos tocado, pero hoy, yéndome a esta, son temas bien fundamentales. O sea, estamos de elementos fundamentales que son necesarios para, sobre estos fundamentos, construir muchas verdades que en efecto, a medida que nosotros entendamos estos fundamentos, se nos va a hacer mucho más fácil el entendimiento de temas futuros. Así que con mucho gozo y con mucho ímpetu les recomiendo que nos sigan, ¿verdad? No solamente en esta cuarta lección, sino que podamos seguir avanzando al resto de las lecciones que evidentemente van a ser de mucha bendición. Con todo, tenemos demasiado material para cubrir en este estudio, así que voy a orar para comenzar este estudio y comenzamos con directo al grano, ¿verdad? Con las preguntas que tenemos formuladas para hoy. Oremos. Amante Padre, te agradecemos tu bendición, te agradecemos lo bueno que has sido con nosotros y te agradecemos la oportunidad que nos das de ir a este grupo de personas que constantemente vemos estas transmisiones a fin de recibir tu bendición. Sé con nosotros primeramente, Padre, para que tu Espíritu y al mismo tiempo que esta palabra también sea llevada por medio de tu Espíritu a cada alma que vea este video. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy comenzamos con nuestra cuarta lección. El título es El canal de bendición. Así que le voy a pedir a mi amigo Roberto que ponga ahí la presentación y que pueda comenzar ya directamente con la pregunta número uno con relación a nuestra lección. Adelante, Roberto. Buenísimo. Una aclaración. El material es tanto que nosotros, bueno, ustedes saben que en las transmisiones tratamos de no ocupar más de como máximo 1 hora y media, en un caso donde ya sea mucho. Así que no incluí el 100% de los versículos. Hay preguntas que quizás hay para ver 5, 6, 7 versículos. Yo elegí quizás 2 o 3, por lo que ustedes siéntanse libre y tómense por favor ese trabajo, quizás mañana si se junta con su familia o con otros hermanos, de poder revisarlo de forma completa, si tienen el tiempo, ¿no es cierto? Quizás hacerlo hasta en 2 partes, pero bueno, por una cuestión de tiempo, nosotros vamos a elegir, ¿no es cierto?, los versículos más puntuales. Pero vamos a estar igual cubriendo una gran parte de todo lo que está escrito, ¿no es cierto? Para que hoy podamos aprender de la relación entre Dios y su Hijo y entre Dios y nosotros también. El título de la lección, como ustedes vieron, es El canal de bendición, ¿sí? Vamos a centrarnos en eso. ¿Cómo es que las bendiciones llegan a nosotros desde Dios? La pregunta número 1 dice, ¿qué es una bendición? Y acá nos da la nota número 1 para que podamos definirlo, tanto por la RAE, la Real Academia Española, como la Concordancia Strong. Bendición de Dios se entiende
propiamente la que da Dios a las criaturas, prosperándolas, aumentándolas y enriqueciéndolos de bienes espirituales y temporales. Entonces, todos los regalos que Dios da, ¿no? Ya sean espirituales o ya sean materiales. Y Strong, la palabra 1293, y también la 1288, nos habla de prosperidad, bendecir, bendición, generoso, presente. Y esto nos da la idea de un regalo, ¿no es cierto? Algo que Dios da de forma voluntaria, de forma gratuita, sin cobrarnos absolutamente nada. Nos da lo que necesitamos. Esa vendría a ser, en rasgos generales, la definición de lo que es una bendición. Buenísimo. Así que ya tenemos la declaración de los diccionarios, ¿no? Tanto el bíblico como el regular o el secular, sobre la palabra bendición. Ahora, quiero que notemos cómo la Biblia define la bendición según los siguientes versículos, ¿verdad? Y considera la implicancia materiales y espirituales de la bendición. Obviamente, como bien mencionó Roberto, hay un montón de versículos. Aquí hay algunos solamente. Mi consejo es que los puedan considerar todos, si no lo han hecho ya. Por ejemplo, tenemos eso de Génesis 1:28, donde donde Dios le dice, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Crónicas 4:10, puedo confirmar ahora mismo si Primera de Crónicas. primera de Crónicas, sí, es primera, Sí, gracias. perdón. Primera de Crónicas 4:10 hace referencia a que invocabes a Dios, al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras tu bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Hay varios elementos, yo creo que se habían citado algunos 8 o hasta 10 versículos en esta pregunta. Y yo me di cuenta de algo, no sé si te diste cuenta también, Roberto, que en la mayoría de las que se menciona la palabra bendición estaba asociada a una palabra que Dios daba. Entonces, si nosotros analizamos incluso la misma palabra bendición, es decir bien, ¿no? Visión de decir y bien, y ven de bien. Entonces, en un sentido amplio, la bendición es una palabra de bien. Cuando nosotros hablamos de Dios bendiciendo, es Dios diciendo algo bueno, diciendo una palabra buena. Ahora, dentro de esta palabra buena de Dios, y te lo digo, creo que de las 10, o sea, el 50 o 80% de los versículos citados, todas las bendiciones estaban asociadas a una palabra. Ahora, esta palabra estaba acompañada de un elemento, sea espiritual o sea material. Teníamos obviamente bendiciones espirituales con relación a la vida espiritual, a mejorar la vida espiritual de aquellos que se le daba la palabra, como también estaba relacionada a otros elementos como podría ser la autoridad o la herencia, sea de tierra, por ejemplo. Así que, en efecto, yo estoy viendo que la bendición de Dios es una palabra de bien, y viene acompañada, ¿no?, del bien que está en la palabra, ¿verdad? No sé si parece como un trabalengua o algo medio filosófico, pero Dios te dice algo bueno y obviamente esto bueno que Dios te da en palabra, evidentemente se convierte en una realidad. Si es una realidad espiritual, pues se convierte en una mejora espiritual en tu vida. Si es algo material, pues en efecto, como puede ser un pedazo de tierra, pues evidentemente es con el cumplimiento de una bendición material o de un regalo material que Dios te da primeramente. Así que nada, lo veo bien relacionado primeramente a la palabra con la fuente de la bendición. No sé, Roberto, no sé si quieras mencionar algo sobre esto. Sí, quizás podremos agregar todos los ejemplos de la primogenitura, ¿no? Cuando el padre a su hijo mayor le daba palabras de bendición y este hijo primogénito terminaba siendo un líder espiritual de la descendencia, un líder de clan, y también recibía la mayor parte de las bendiciones materiales, ¿no? Es algo que se fue replicando a Uh -huh. través de todas las generaciones. Así es. La pregunta 3 nos dice, o mejor dicho, nos pregunta, valga la redundancia, ¿de dónde proceden las bendiciones? Más o menos ya nos podemos imaginar, algo hemos hablado, pero está bueno tener todo bien fundamentado con versículos, ¿no?
Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, lo alto se refiere al cielo, donde habita el Padre de las luces, que es Dios, Dios el Padre, el cual no cambia, ¿sí? Él no cambia a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de nuestros pecados, Dios no cambia y Él quiere bendecirnos, ¿no? Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Vemos un Dios también ahí que está esperando que le pidan, ¿no? Generalmente en esta tierra vemos que el que tiene mucho para dar, cuando se le acercan, ¿no? Para pedir, es como que termina perdiendo la paciencia, no le puede dar a todos, no puede atender a todo el mundo. ¿Por qué yo tengo que dar? Que trabajen. ¿Qué diferencia, no es cierto? Es este Dios que está sentado en un trono ya alto, pero que se goza, que vive para dar. Está esperando que uno acuda a Él para dar, ¿no? Esta gran, pero gran diferencia con el ser humano. Y Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y ahí me gustaría que seamos conscientes de que recibir también implica, por ejemplo, en el alimento diario, ya sea que lo vayamos y lo compremos, o ya sea que lo sembremos en la tierra. Uno puede echar la semilla y puede regar, pero después el crecer, el darle vida y el dar frutos sigue siendo una bendición de Dios, ¿no? Entonces, este llamado a ser conscientes de que cada bocado de comida, que cada respirar, que cada búsqueda de oxígeno, que cada latido del corazón, sigue siendo un regalo de Dios, por más que nos acostumbremos a que lo tenemos todo el tiempo como si fuese algo automático, ¿no? Deberíamos vivir conscientes de que cada uno de esos pequeños detalles sigue siendo un regalo de Dios día a día. Así es. Creo que hay una nota, Robert. Sí, tenemos la nota 2 que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 285. A la sierva de Dios, Ellen de White, le sucedió algo en uno de sus viajes y dice, la última noche que pasamos a bordo, ¿sí? Iban en un barco, me sentí agradecida al Padre Celestial, aprendí una lección que nunca olvidaré. En la tormenta y en el oleaje y en la calma que siguió, Dios había hablado a mi corazón. ¿Acaso lo desobedeceremos? ¿Acaso el hombre opondrá su voluntad a la de Dios? ¿Acaso desobedeceremos los mandamientos de un gobernante tan poderoso? ¿Tendremos contienda con el Altísimo, el cual es la fuente de todo poder y de cuyo corazón fluyen amor infinito y bendiciones para todas sus criaturas? Vemos cómo repite, ¿no? Siendo un gobernante poderoso, no es lejano a sus criaturas, ¿sí? Todo lo que fluye de Dios es amor infinito y bendiciones para todas sus criaturas. Y eso incluye no solo a los seres humanos, sino también, Jesús dijo, ¿no? Si un pequeño gorrión o los lirios del campo no tienen esas bendiciones de Dios, cuanto más ustedes que son hijos, ¿no es cierto? Sí. Me encantaría mencionar algo, Robert. A mí me encanta en este tema, y si puedes regresar rápidamente a la nota, el uso de los absolutos todos. Todos, se usa muchísimo en este tema. Y aquí, por ejemplo, menciona al el Altísimo como la fuente de todo poder, cuyo corazón fluye amor infinito y bendiciones para todas sus criaturas. Entonces, aquí vienen estas luchas, ¿no? Porque Dios le sigue dando poder y bendiciones a quizás criaturas que no son agradecidas, ¿verdad? Que no agradecen. Vamos a ser honestos, la vida es poder.
un tipo de poder, ¿no? Por ponerlo en perspectiva. ¿Sabes por qué Dios le sigue dando vida a seres vistas? ¿Por qué Dios le sigue dando bendiciones a seres que nos agradecen? Y lo vamos a ver ahora más adelante, ¿verdad? Quería simplemente tenerlo como preámbulo, porque sé que se va a hablar un poco sobre este tema de qué Dios da todas las cosas, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Con qué fin Dios da todas las cosas? Pero quería que supieran, ¿verdad? Que enfatizáramos ese tema de los todos o absolutos dentro del tema del modelo divino. Bueno, la pregunta número 4, y aquí comenzamos quizás a definir un poco el por qué o para qué, y es para qué, o sea, ¿de qué son las bendiciones? ¿Qué demuestra Dios cuando bendice? Y aquí tenemos citado Deuteronomio 7:7 al 14. Bueno, brincando unos textos entre medio, sí, de 7 al 14. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y aquí un punto interesante, ¿no? Dios no bendice, o ¿verdad? Dios no, o sea, la bendición no es una muestra de que tú seas más o menos que quién, ¿verdad? Porque rápido uno dice, pero Dios está bendiciendo a fulano, él tiene que ser un super estrella, ¿no? Un super cristiano, un super aquello, porque es bendición de Dios. Y aquí está diciendo que en efecto, Dios no escogió al pueblo de Israel para bendecirlo de manera amplia o abundante, porque han sido un pueblo mejor que el pueblo más insignificante. O sea, no es que ellos tenían, o sea, el pueblo de Israel no tenía nada, no tenía ninguna virtud inherente en ellos que hiciera que Dios los bendijera a ellos que a otros pueblos. Sin embargo, la bendición de Dios hacia ellos simplemente demostraba el amor que Dios tenía para con ellos. Siendo un pueblo instante, Dios los amó y Dios los bendijo. Así que tú y yo recibimos todos los días bendiciones de Dios y tenemos que tener mucho cuidado de no rebajar este tema de las bendiciones de Dios son elementos materiales. Evidentemente Dios nos bendice de manera material. El simple mero hecho de tener alimento en nuestra mesa es una bendición de Dios. Ahora tenemos que tener mucho cuidado de las comparaciones, no quizás más grandes o más pequeños que otros, porque independientemente grande o pequeña para nuestros ojos, ¿verdad? Sean las bendiciones materiales, los espirituales siempre, de Dios siempre son grandes, ¿verdad? Pero viéndolo desde la perspectiva material, grande o pequeña sea nuestra bendición material, si tenemos la bendición de Dios, especialmente la bendición espiritual, es una muestra del amor de Dios para con nosotros. Incluso hay un texto que, aunque no está aquí citado por tiempo, menciona que el Padre ama al Hijo y todas las cosas entrega en su mano. O sea, todo lo que Dios le da a su Hijo se lo da porque lo ama. Y todo lo que nosotros como hijos de Dios recibimos de parte de nuestro Padre es porque nos demuestra su amor por medio de su bendición. Así es, así es. Y es como que me empieza a surgir en la mente algo que seguramente va a venir más adelante, ¿no? ¿Qué hacer con todo eso que nos da, ¿no? Termina en nosotros esa bendición, pero es como que me estoy adelantando, ¿no? Pero a veces uno piensa y no se siente merecedor de todo lo que Dios da, ¿no? Es impresionante. Es Así como es. que apenas escudriñando un poquito podemos llegar a entender la puntita del amor que Dios siente para con nosotros, ¿no? Estamos tan contaminados que todos buscamos a ver en qué querrá cambio, ¿no? O a ver por dónde viene el engaño. Pero no hay amor más puro, ¿no? En este sentido. Tenés la nota 3 si querés. Sí, y dice, todas las cosas buenas de la tierra fueron colocadas aquí por la mano generosa de Dios y son la expresión de su amor para con el hombre. Así que si tiene algo bueno, es una bendición
de Dios para contigo. Pobres le pertenecen y la causa de la región es suya. El oro y la plata pertenecen al Señor. Él podría, si quisiera, hacerlos llover del cielo, pero ha preferido hacer del hombre su mayordomo, confiándole bienes, no para que los vaya acumulando, sino para que emplee haciendo bien a otros. Hace así del hombre su intermediario para distribuir sus bendiciones en la tierra. Dios ha establecido el sistema de la beneficencia para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que al fin pueda participar con Cristo en la gloriosa recompensa. Y aquí yo veo dos elementos. Número uno, el tema de la demostración del amor de Dios para con el hombre por medio de la bendición. Y respondiendo un poco, el tema del Israel, que el mismo Dios le está diciendo, yo no les escogí a ustedes porque ustedes eran, wow, un pueblo impecable, un pueblo excelso, no, no, no. Ustedes eran lo más significante y los escogí porque los amé. Y aquí está diciendo, ¿no? Y añade que si Dios quisiera, Dios pudiera hacer llover las bendiciones a todo el mundo directo, o sea, pues, inclusive el tema del oro y la plata, él puede hacer que llueva billetes del cielo para todo el mundo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque prefiere hacer del hombre un mayordomo, prefiere que el hombre sea quien administre, para que acumule para sí, no, 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 para que participe del ministerio de bendecir. O sea, él quiere que el hombre participe, entonces como da bendiciones, te da bendiciones para no para que la acumules, sino para que aprendas el ejercicio de bendecir, así como él te bendice. Así que Dios ha elegido al hombre para que sea intermediario, para que sea participante de su ministerio, para que sea parte de su cuerpo, de su iglesia, que participe del don de bendición. Y en otras palabras, si Dios nos bendice porque nos ama, nosotros vamos a responder también bendiciendo a otros porque amamos a los demás. Y por eso es que el rey en amor a Dios y en amor al prójimo, porque a medida que yo soy bendecido por Dios, que yo soy amado por Dios y recibo las bendiciones de Dios, si yo participo de ese mismo espíritu, no hay de que yo no actúe de la misma manera que Dios actúa conmigo, amando y bendiciendo. Así que en efecto, Dios nos hace partícipes de este ministerio hermoso. Está bueno entender el punto, ¿no? De que Dios nos da, pero que yo no me puedo apropiar de eso para hacer uso de forma egoísta, ¿no? Está bueno el concepto de ser mayordomo, de administrar también para que otros puedan recibir a través nuestro. Eso es bien, Uh -huh. bien, bien, bien importante. La pregunta 5 dice, ¿de quién y por medio de quién nos llegan las bendiciones, ¿no es cierto? ¿Hay alguna bendición que Dios se reserve? Y acá es lo que decías, ¿no? Considera las palabras todas y todas, las palabras absolutas, ¿no? Ahora vamos a ver también las notas ahí 4 y 5. ¿De quién y por medio de quién? Este es el famoso modelo divino del que mencionaba, ¿no es cierto?, al principio. Y Primera de Corintios 8:6 es el caballito de batalla, es el texto por excelencia que nos describe este modelo con el cual funciona el universo, un modelo hecho por Dios, directamente de Dios. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, un Dios verdadero, un Dios original, ¿sí? El primero, del cual procede absolutamente todo. De hecho, Juan 5:26 dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo. Incluso la vida de Cristo, esa vida eterna que hay en Cristo, también procede del Padre. Pero fíjense que el Padre, en este modelo, no envía las bendiciones directamente de Él a sus criaturas, sino que lo hace por medio de su Hijo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. El objetivo, el destino es el Padre. Llegamos a través de Cristo. Y en el sentido inverso también, las bendiciones vienen del Padre, la vida viene del Padre, a través de Cristo, y llega a nosotros, ¿no? Esto es una condición absoluta.
¿sí? Una condición total. Nadie que no crea en el Hijo, nadie que no acepte al Hijo puede recibir las bendiciones que vienen de Dios. Se está como autobloqueando, ¿no es cierto? Bloquea para sí mismo el canal de las bendiciones. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición, ¿sí? No se guarda absolutamente nada. Y esto incluye lo que dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sería un poco ilógico, ¿no? Si nos da al Hijo, ¿cómo no nos va a dar las cosas materiales? Ya eso es lo de menos, ¿no? El haber dado a su único Hijo ya es todo. Lo que viene después es completamente una anécdota, ¿no? Pero importante también, ¿no? Ujú. La herencia de todas las cosas a través de Cristo. Y tenemos las dos notas, habíamos dicho, nota 4. Dice: Jesús, el Redentor del mundo, es el canal a través del cual llegan todas nuestras bendiciones, y aquellos que se niegan a reconocerlo como el divino Hijo de Dios, virtualmente dicen: no permitiré que este hombre me gobierne. Aquellos que son obstinados, hinchados de orgullo y engreimiento, aunque no renunciarán a su voluntad para estar en armonía con la voluntad de Dios, aceptarán los engaños de los falsos profetas y serán inducidos a negarse a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Y acá me gustaría ser claro, ¿no? Yo sé que todo el cristianismo repite que Jesús es hijo de Dios. Pero lo que debemos decir es que en la doctrina fundamental del cristianismo, también en el adventismo, es decir, la doctrina de la Trinidad, cuando uno dice que Cristo es un ser coigual y coeterno con el Padre, está diciendo que Cristo no es hijo, sino que hay un título, que hay un rol ahí en el medio, pero que verdaderamente no hay una literalidad, ¿sí? Cristo no nació de Dios. Acá lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿sí?, es que los falsos profetas enseñan que Jesús no es literalmente, no es realmente un hijo nacido de Dios. Y fíjense que está hablando también del divino Hijo de Dios, porque muchos otros dicen que Jesús es Hijo de Dios en la humanidad, pero no en la divinidad. Sin embargo, acá la sierva de Dios también en ese punto es absolutamente claro, ¿no? Creer en esta doctrina es negar que Jesús es Hijo de Dios y es bloquear todo el canal por el cual llegan las bendiciones. Sin embargo, Dios es tan amoroso, es amor, es la esencia del amor, que aún en la ignorancia Él sigue dando vida y sigue dando oportunidades para que lo podamos conocer y para que podamos conocer a su Hijo. El problema está en que una vez que recibimos la información, recibimos la verdad, el problema está cuando hay un rechazo, ¿no es cierto?, un rechazo voluntario y consciente a esta verdad de Jesús como el divino Hijo de Dios. La nota 5 dice que a la luz de la vida del Salvador, el corazón de cada uno, aún desde el Creador hasta el príncipe de las tinieblas, será revelado. Satanás presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor, que lo pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria, sin hacer ningún sacrificio para su bien. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Testifica que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra.
todo tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar, habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice: todas estas cosas son para el hombre, úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome hallará su mayor felicidad. Es impresionante entender que el punto del gran conflicto es la acusación de Satanás hacia Dios, de decir que Dios no da nada, que es egoísta y que quiere la gloria solo para Él. Y acá debemos entender que Satanás o se olvidó o no entendió de que el hecho de que Él esté vivo ya era un don de Dios, ¿no? Olvidó que su belleza, que su gloria, que su poder, que su inteligencia provenían de Dios por medio de Cristo, ¿no? Y la historia de este mundo transcurre en esa batalla por ganar nuestro corazón, el corazón del ser humano, donde Dios hace absolutamente todo y da todo, incluso a su Hijo, para que el hombre salga de esa mentira, ¿no? Que crea Satanás, de que Dios es egoísta, que Dios se le acaba la paciencia, que Dios destruye al ser humano, que Dios se guarda cosas, y nosotros estamos acá, ¿no es cierto?, en esta época del mundo, habiendo recibido la verdad de lo que es Dios, del amor de Dios y de lo que Dios quiere para nosotros, para darlo a otros, ¿no? Que es lo fundamental. Discúlpame que había puesto. Ahí está. Me, Te iba a me decir que no encanta te esa escuchaba. cita. No, si no me encanta esa cita, creo que es perfecta. Dice que no hay nada. Todo lo que Dios tiene, todo, absolutamente todo, porque vemos que todo lo que nosotros recibimos proviene de Dios, pero nos preguntamos, ¿qué es todo? Realmente es todo, o sea, o sea, aquí está diciendo Dios no se reserva absolutamente nada, o sea, todo lo que está disponible para beneficio nuestro, todo lo que el cielo, la riqueza de todo, todo, Dios lo ha puesto, lo ha depositado en las manos de Cristo y todo está, Cristo lo utiliza por instrucción del Padre para demostrarnos que Dios tiene para con el hombre y para dejarnos saber que para que nosotros hallemos nuestra felicidad, simplemente la hallaremos participando de este amor. El amor que él mismo demuestra al entregar todo, porque nada se reserva, absolutamente todo lo ha entregado por nuestra redención. No sé, me parece precioso eso. Es increíble, no es un tema para estudiar por toda la eternidad. Definitivamente. Bueno, y aquí nos pregunta si nos da Cristo algo que no haya recibido del Padre y con qué propósito Dios le da todas las cosas. Vimos que todo lo recibe, pero ¿hay algo que Cristo no haya recibido del Padre? Vamos a ver qué dice la palabra. Juan capítulo 17, versículo 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Por palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y me detengo con esto inicialmente. Volvemos nuevamente con el todo, ¿verdad? El todo sigue siendo un absoluto. Eh, Dice Juan 17:7, dice, todas cosas que me han dado proceden de ti. O sea, Cristo no tiene nada, porque todas las cosas que tiene, ¿verdad? Proceden del Padre o que ha recibido del Padre. Proceden. Las palabras, dice, ¿verdad? Las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que se le han creído que tú me enviaste. Todo lo que Jesús dijo lo recibe de su papá. Jesús no dijo nada, absolutamente nada que no haya sido primeramente del Padre, porque todas las cosas que tiene se las dio el Padre. Dice Juan 12:49 con la palabra, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y volvemos nuevamente al tema de la bendición asociada a la palabra, ¿no? Dios bendito en medio de la palabra, pero evidentemente la palabra no es vacía.
la palabra de Dios no es una palabra vacía. La palabra de Dios tiene, ¿verdad? Contiene aquello que dice. Y todo lo que Cristo dio, toda la bendición de Cristo, la palabra que Cristo pronunció, no la habló por su propia cuenta. La recibió primeramente Padre, porque dice que el Padre que lo había enviado le había dado mandamiento de aquello que había de decir. Y vimos que la bendición, la palabra, es vida eterna. Y es interesante porque ahí vemos también cómo la vida eterna que tiene Cristo, que recibimos nosotros, Cristo tiene o la recibió primeramente del Padre, porque el mandamiento de Dios tiene vida eterna y Cristo comparte esa vida con nosotros también. Amén. Adelante, Robert, no sé si quieres mencionar algo o vamos a la nota. No, vamos a la nota porque la verdad que es muy claro, ¿no? Es muy claro y se va repitiendo tantas veces que no deja lugar a duda. Así es. Dice la cita, pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirad Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, todos la vida del Padre, por medio del Hijo vuelven alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así por medio de Cristo completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Y esto, ¿verdad? Esta última parte, la ley de la vida. Esto es la ley de la vida. ¿Cuál es la ley de la vida? Dice, todo, ¿sabe? O sea, la ley de la vida para el universo es la siguiente. Cristo, todo lo de Dios lo recibió. Él recibe todas las cosas de Dios. Ahora, Cristo, ¿verdad? Veamos esto en una imagen. Cristo recibe todo del Padre, no lo recibe para quedarse para acumularlas, la recibe para darlas. O sea, todo lo que él recibe es para darlo. Y dice que por medio del Hijo fluye a todos la vida del Padre, o sea, todo lo que Él recibe del Padre es para darlo y, ¿verdad? Y por lo tanto fluye a nosotros por medio de este Cristo y se devuelve en alabanza y gozoso servicio por medio de Cristo hacia el Padre. Y esto es interesante, ¿no? Porque es como un, me acuerda la escalera de Jacob, ¿no? Hay ángeles caminando entre la tierra y el cielo por medio de esa escalera, ¿no? Vemos cómo Cristo une al Padre con nosotros y cómo, ¿verdad? Nosotros recibimos todo por medio de Cristo y por medio de Cristo fluye o retorna en alabanza y gozoso servicio hacia el Padre. Y esto se presenta como una marea de amor, como un circuito de beneficencia. Y este circuito se completa, como bien mencionamos, el Padre le da todo a su Hijo, el Hijo nos da todo a nosotros y nosotros por medio del Hijo eh, vuelve, ¿verdad? Hacia el Padre en alabanza, gracias a Dios, en gozoso servicio, en participar también de este ministerio hermoso, de todo lo que recibimos, ¿verdad? De Cristo, que recibió Cristo del Padre, podamos nosotros también darlo y devolver también alabanza hacia Cristo y hacia su Padre. Me quedo con la expresión, ¿no? El circuito de beneficencia y me voy a poner en modo Arturo con un ejemplo cotidiano, ¿no? Ayer tuve un problema acá en mi casa y un sector de la casa se me había quedado sin luz. Y no entendía por qué las llaves térmicas estaban todas bien. Y empecé a pensar, ¿no? Que la casa es un circuito. Viene, o sea, entra por una entrada general, pero después es un circuito. Y resulta que no sé por qué está mal hecho. Una rama general de la casa pasaba por una llave, ¿sí? Y esa llave se había quemado, ¿sí? Una llave, una tecla de luz. Se había quemado y resulta que eso impedía que la luz me llegue a todo el sector de la cocina. No tenía electricidad.
Y aquí voy con esto, ¿no? El hecho de poder entender qué es un circuito. En un circuito, que puede tener la forma también de un círculo si lo dibujáramos, si nosotros lo cortamos, si lo cortamos en algún lugar, lo que fluye a través de ese circuito deja de fluir. A alguien no va a llegar, ¿sí? Y así bien como vos lo describías, si hay alguien, por ejemplo, que niega a Jesús como hijo de Dios, lo que hace es evitar que las bendiciones, que la vida de Dios llegue al ser humano. Y al revés también, vamos a suponer que Dios sigue siendo bondadoso y la vida sigue llegando a través de Cristo, por más que lo nieguen a la gente. Cuando nosotros dejamos de dar a otros, cuando nosotros rompemos ese circuito por egoísmo, estamos dejando de alabar a Dios, estamos dejando de reconocer su bondad y no vuelve hacia Dios. Y el circuito se vuelve a cortar, ¿no? Y no vuelve a través de Cristo. Y esto tiene que ser una lección de esas en las que tenemos que tener una conciencia constante, ¿no es cierto?, en la vida, en todo lo que hacemos. Tenemos que aprender a tener ese espíritu de abnegación que tenía Cristo, y todo lo que recibimos tenemos que aprender a darlo para que esto continúe fluyendo. Si yo me guardo, ya sea la bendición espiritual, ya sea la palabra de Dios, lo que Dios me enseña, o ya sea también las bendiciones materiales, el alimento, la ropa, si yo tengo 10 mudas de ropa y estoy viendo que mi hermano no tiene o tiene una, yo mismo estoy cortando ese canal de bendición, ¿no? Que fluye desde Dios hacia nosotros y que debe retornar para que el circuito siga funcionando, ¿no? Cuánta conciencia debemos poner a cada instante, ¿no? De vivir viendo esto como algo a lo que tenemos que darle importancia en el día a día, en el momento a momento, diría yo, ¿no es cierto? Es tan tremendo que como entender que así funciona todo. Si esto no funciona, no hay vida. Ujú. Así es. La pregunta 7 nos dice, ¿qué aspectos de la bendición de Dios para con Cristo podemos apreciar en los siguientes versículos? En Salmos 7 al 9, perdón, el Padre dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y en Hebreos 1, del 5 en adelante, también citando, ¿no?, lo que dice Salmos 2, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y si pudiésemos numerar, ¿no es cierto?, en qué consiste la bendición del Padre hacia el Hijo, yo lo resumiría en absolutamente todo, ¿no? Lo sienta a su diestra, lo llama Dios, en el sentido de la palabra el poderoso, ¿no? El que rige por sobre los demás. Le da el juicio, le da
el nombre, le da la herencia hasta los confines de la tierra, le da todo lo creado para que él lo administre, ¿no? Principado, El el principado. principado, Es autoridad. impresionante, ¿no? Le da absolutamente todo, ¿no? Esa palabra todo en este caso es la mejor forma de describir eh, todos los aspectos de la bendición que Dios le da a Cristo, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta dice, habiendo Cristo recibido todo esto, ¿qué hace con todo esto, ¿no? Con todas estas bendiciones? Y nos manda a comparar ahora estos versículos con lo que leímos anteriormente, ¿no? Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y Apocalipsis 2.26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y acá veo dos aspectos bien marcados, ¿no? En primera de Juan está el aspecto espiritual, el aspecto filial, ¿no? Para mí el más importante, ¿no? Así como Dios le dijo a Cristo, tú eres mi hijo, a través de Cristo nosotros también somos llamados hijos de Dios. Él nos llama hermanos y por eso el Padre nos llama hijos y nos da el Espíritu de Cristo que clamaba Padre, ¿no? Y en Apocalipsis está el aspecto material, ¿no? Dice, el que guarde mis obras. ¿Y qué implica guardar las obras de Cristo? Un espíritu de abnegación total, porque Cristo cuando estuvo acá prácticamente renunció a su propio alimento, renunció a tener un techo sobre su cabeza para daba, todo el tiempo daba. A veces le tenían que insistir, por favor maestro, descansá un poco, dormí, porque Cristo no paraba, vivía dando, ¿no? Y así como el Padre le dijo que le iba a dar todos los confines de la tierra a las naciones para regirlas con vara de hierro, ahora Cristo nos dice que si guardamos sus obras, Él nos hace copartícipe con Él, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabés que vas a juzgar hasta los ángeles? Cristo nos lleva con Él, ¿no? Para hacer este trabajo que el Padre le encomendó, para administrar, para heredar, para ser llamados hijos, ¿no? Completo el combo, ¿no? No, a contrario de lo que dijo Satanás, que Dios se guarda, acá vemos que no se guarda absolutamente nada, ¿no? No hay un solo punto que Dios se reserve solamente para sí. Y aquí se nos pregunta, ¿cómo bendecía Jesús? Y tenemos Mateo 19:13 al 15 con relación a los niños. Dice que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y se citó también la misma historia en otra porción. Pero Jesús en el proceso, ¿verdad? Más allá de la palabra, en el toque, el tocar a los niños para bendecirlos, aparte de la palabra sobre ellos. Y aquí se nos pregunta, ¿no? ¿Cómo ven estas bendiciones dichas a los más pequeños de la fe? Y aquí tenemos Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aún fuere viejo no se apartará de él. Lo que implica que si nosotros bendecimos a los niños, especialmente a los nuestros, ¿verdad? En primer lugar, no estoy diciendo que no bendigamos también sus a niños ajenos, pero principalmente a los nuestros, hay una promesa hermosa y es que si nosotros nos acostumbramos a bendecir, a hablar palabras de bendición, a tocar, ¿verdad? Para los hijos, evidentemente ellos permanecerán en el camino independientemente crezcan en edad. Y aquí se nos hace una pregunta bastante reflexiva, si existe algún riesgo de que seamos obstáculos para que otros sean bendecidos. Y si lo llevamos directamente a la historia citada, que es los discípulos impidiendo a los niños ir a Jesús, nosotros pues, tenemos un problema con el juicio, ¿no? Y es que nos gusta juzgar quién debe acercarse a Jesús, quién no, quién está capacitado. O sea, estos niños, asumo o presumo, para los discípulos, podían interferir en el trabajo, ¿no? de Cristo, porque ellos son unos revoltosos
o no tienen todavía la madurez necesaria. Pero el mismo Jesús dijo, tranquilo, déjenlo venir para acá. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De jerarquizar, podríamos decir, de no permitir, por ejemplo, que cierta persona hable con fulano porque no tiene la madurez, no tiene la capacidad. Mira, la bendición de Dios es para todos, incluyendo para los niños. Incluso, ojalá todos seamos como los niños a la hora de acercarnos a Dios. Por otro lado, si yo personalmente no bendigo a mis niños, por ejemplo, a otro punto, si yo recibo bendiciones de Dios, pero yo no bendigo a mis hijos con la bendición que recibo de parte de Dios, soy un obstáculo para que otros sean bendecidos. Roberto, no sé si quieres mencionar algo sobre Sí, ¿sabes antes de qué? ir a la nota. Recordé cuando era niño, 7, 8 años, y salíamos con la iglesia a repartir revistas, folletos por las casas, tocábamos los timbres de las casas o aplaudíamos. Y yo me acuerdo que tenía una mala costumbre, era un prejuicio mío, ¿no? Siendo chiquito, que a veces llegábamos a casas que uno veía que era de gente rica, con grandes portones que no se ve para adentro, esos timbres que uno toca, ¿no? El portero eléctrico y sabe que la otra persona está capaz 50 metros adentro de la casa. Y yo decía, no, en esta casa no voy a tocar porque no me van a escuchar, no les interesa, ¿no? Y creo que esta también es una de las formas como yo puedo ser un obstáculo para bendecir a otros. Como decías vos, juzgando o discriminando, ¿no es cierto? Uh-huh. Podemos hacerlo al revés, ¿no? Ver que alguien que está pidiendo dinero en la calle totalmente eh, con falta de higiene y sin una casa, y hasta ver a veces abusos de drogas o alcohol, y decir, no, esto es un caso perdido, ¿no? No, ¿para qué le voy a hablar de la palabra, ¿no? Cómo juzgando de esta manera, emitiendo nuestro propio juicio, nosotros podemos cortar este circuito de beneficencia y evitar que la bendición de Dios también llegue a estas personas de realidades extremadamente opuestas, ¿no es cierto? Y así como yo hablé quizás de presentes económicos, también podemos incluir acá otras categorías, ¿no? Que sean de otra religión, que sean de otra cultura, Uh-huh. ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Una profesión, una nacionalidad. Nosotros tenemos que saber que igualmente todos son hijos de Dios y que las bendiciones llegan de Dios a todas sus criaturas. Y si no llegan por nosotros, va a llegar a través de otro. Pero sabemos qué sucede, ¿no? Cuando nosotros nos excluimos de ese circuito de beneficencia. Mencionas esto, me acordaste una historia que recién escuché, no me recuerdo todos los detalles, me la compartió un hermano, apellido Campos, de acá de Puerto Rico, y él comentándome la historia me estaba diciendo que invitaba a esta persona que bebía alcohol, ¿verdad? Y se emborrachaba, este, hasta que un día lo invitó, o sea, lo tomó y dijo, ven, entra con nosotros al culto, y la persona estaba, ¿verdad? Nosotros le llamamos acá en Puerto Rico picadita, o sea, no está totalmente borracha, pero tú sabes que está bajo los efectos. Y que desde entonces esa persona permaneció en la fe y lleva decenas de años en la iglesia, desde ese evento. O sea, que a veces uno tiende a juzgar, no tiene o no tiene la capacidad de recibir las bendiciones de Dios, pero en efecto no nos corresponde a nosotros juzgar eso. Solo Dios conoce, ¿verdad? Eso con detalle. Bueno, tenemos una nota, que es la nota número 7, y dice, si pudiéramos contemplar la vida posterior de este grupito, asumo que está hablando de los niños, ¿verdad? Con relación a la historia que acabamos de mencionar, veríamos a las madres haciendo que sus hijos recordaran la escena de aquel día y repitiéndole las amantes palabras del Salvador. También observaríamos con cuánta frecuencia el recuerdo de esas palabras impidió en los años siguientes que se desviaran esos hijos de la senda dispuesta para los redimidos del Señor. Si nosotros entendiéramos el acto de la bendición hacia los niños, eh, no faltaría nunca una bendición. Así que aquellos que somos padres, que tengamos eso presente, es una diferencia sustancial. Si nosotros pudiéramos ver el futuro de lo que conllevaría nuestra hora de bendecir a nuestros hijos, no habría un día pase
sin bendecir a nuestra familia. Amén. Amén, así es. La pregunta 9 nos dice, ¿a imagen de quién fue creado el hombre? Y si esto implica una relación fuente-canal entre varón y hembra, ¿no? Nos remite esto a Génesis. Génesis 1:26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y podríamos citar, ¿no?, la sierva de Dios cuando él dice que Dios dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Y acá tenemos entonces el padre hablando al hijo, la fuente hablándole al canal, ¿sí? La cabeza de esa familia divina hablándole a aquel que por amor se sujeta. Y le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Hagámoslo como nosotros. Varón y hembra, ¿en qué sentido? El varón, siendo la cabeza, como lo dice 1 Corintios 11:3, ¿no? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿qué significa que el hombre sea hecho a imagen de Dios? Que el varón y la hembra sean hechos a imagen del Padre y del Hijo. Que así como el Hijo se sujeta al Padre, así como el Padre es la cabeza del Hijo, el varón es la cabeza de la mujer y la mujer se sujeta en amor hacia el varón, ¿sí? Y acá me gustaría agregar, ¿no es cierto?, volver un poco a esta doctrina de la coigualdad y la coeternidad. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos a Cristo coigual y coeterno, un Dios coigual y coeterno con el Padre? Deja de ser hijo, son coiguales, deja de haber una fuente y un canal, y pasa a haber ahora dos fuentes. Cada uno puede bendecir, ninguno tiene que pasar por el otro, o arriba o abajo, sino que están en paralelo. Y fíjense si esto se traslada al matrimonio, a la familia, como sucede hoy en día. Tenés a un hombre y una mujer que no, esto es 50 y 50. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad hoy en día justamente por tener este modelo de coigualdad? No hay matrimonios que duren más de 1, 2, 3 años con suerte, ¿no es cierto? Porque se rompe el circuito de bendición, se rompe el circuito de beneficencia. Dios mostró cuál es el modelo. El padre le da todo al hijo, ¿sí? En este caso, el esposo, que tiene en este mundo, ¿no es cierto?, de pecado, tiene que salir con el sudor de la frente a ganar el pan, le da toda la autoridad a su esposa, en su territorio, que es su casa, es su hogar, ¿no? Le da que gobierne en su hogar, la autoridad incluso sobre sus hijos. Y en un hogar perfecto, a imagen de Dios, la mujer se sujeta, se somete en amor hacia ese marido, enseñándole a sus hijos, ¿no es cierto?, cómo funciona este circuito de beneficencia. Y cuando llega quizás el padre cansado, retorna toda esta bendición que el Padre dio, retorna en amor y en descanso, ¿no es cierto?, hacia quien es la cabeza, quien fue el que originalmente dio toda esa bendición, ¿no?, que trae la bendición tanto espiritual como material sobre su esposa y sobre sus hijos por consiguiente, ¿no? Vemos cómo este modelo se repite en la familia en este caso y cuán importante es no cortar este circuito, ¿sí? No deformar este modelo que claramente tiene una cabeza y alguien que se sujeta en amor. ¿Sí? Este es el fundamento de este modelo. Si quiere mencionar, Robert, que este es el modelo divino, este es el plan de Dios perfecto. Satanás se va a encargar de dañar todo aquello que sea el plan perfecto de Dios. Y quizá haya personas, ¿no?, que hayan malentendido o malinterpretado lo que Dios quiere decir con relación a, a este principio de ser cabeza. Yo creo que todo, con una pequeña mirada o una pequeña reflexión, estaríamos de acuerdo. Todos, ¿sabes? No todos pueden ser cabeza.
En el trabajo no todos pueden ser cabeza, en el hogar no pueden ser todos cabeza. O sea, todo requiere funciones, ¿verdad? O sea, no todos pueden ser lo mismo. Tiene que haber diferentes piezas, ¿no? Para hacer un cuerpo completo. Lo mismo sucede en el cielo, lo mismo sucede en el trabajo, sucede en el gobierno, lo mismo sucede en nuestra casa. Y yo creo que eso es fácil de entender, pero también tenemos que entender que Satanás, con todos estos engaños, ha buscado la manera de malinterpretando, ¿no? O dando un mal sentido a estos textos, enseñar algo que es incorrecto. Pero no me quiero adelantar mucho, simplemente quería saber que más adelante, en la pregunta, si no mal recuerdo, la número 12, vamos a aclarar qué implica ser cabeza, ¿verdad? Porque quizás hay gente que dice, no, pero eso de sujetarse o eso de someter, eso es feo. Bueno, feos, según Satanás, ha tratado de hacerlo ver, ¿no? Y ha de alguna manera desvirtuado líderes, ha desvirtuado, o sea, con el fin de que esto se vea de manera negativa. Pero el plan de Dios no es que esto sea de manera negativa, al contrario, estamos viendo que esto es parte del circuito de beneficio, es parte de la ley del universo, es parte de la demostración del amor de las bendiciones de Dios. Roberto, iba a decir algo, discúlpame. Sí, dos cositas, ¿no? La primera es que, salvo Dios el Padre, todos los demás en algún momento somos cabeza y en algún momento también nos sujetamos. Cristo en un Así momento es es. hijo, se sujeta al Padre y en otro momento también es cabeza de su iglesia. Nosotros los Así es. varones en algún momento somos hijos y nos sujetamos a nuestros padres y en otro momento vamos a ser padres y vamos a tener esposa e hijos que bendecir. Incluso en el trabajo, a veces podemos ser empleado raso y otro día nos toca ser jefe. En la iglesia nos puede tocar ser simplemente miembros y después nos puede tocar ser maestros. La esposa en un momento le toca sujetarse a su marido y en otro momento como madre le toca ser cabeza de sus hijos. Entonces, todos vamos a tener esas dos experiencias, ¿no? Salvo Dios el Padre. Y lo otro es que yo sé que muchos, yo lo sé, no es que sea divino, sino que a mí me pasa, sé que muchos estarán diciendo, ¿por qué yo tengo que sujetarme? ¿Por qué si mi marido me golpea, o si el pastor me gritó y me echó, o si el presidente es corrupto, o si el policía también es corrupto, ¿no? ¿Por qué? Lo único que les voy a pedir es un favor, ¿sí? No nos adelantemos a tratar de buscar una respuesta, porque la respuesta viene en la lección de la semana que viene. Vamos a tener toda una lección, ¿sí?, entera sobre lo que significa o sobre lo que implica, ¿no?, que haya un canal corrupto o una fuente corrupta, mejor dicho, cómo es que las bendiciones pueden seguir llegando, ¿no? No saquemos conclusiones apresuradas en decir, no, yo entonces voy a dejar de obedecer a no me importa más lo que me diga porque un día me miró mal. Tratemos de quedarnos con el modelo básico, con el modelo perfecto, ideal que Dios quiere, y después ya vamos a tener tiempo las semanas siguientes para tocar estos temas, ¿sí?, que suceden dentro de un mundo de pecado. Así es, Robert. Y voy a ir a la pregunta 10. Hoy, como quiera, tenemos un adelanto, ¿no? Pero lo veremos más a profundidad del año, la semana que viene, ¿verdad? Para profundizar en este tema de los canales corruptos. Sin embargo, voy a ir rápidamente a la pregunta número 10, que dice, ¿cómo deben criar los padres a sus hijos? Número 1 dice, y vosotros, en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Ese es el primer consejo. 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y esto es un punto importante para mí. El momento de bendecir no es solamente en un devocional diario en la mañana o en las tardes o los sábados, es en todo momento. O sea, en todo momento, cuando estemos en casa, hablemos de la palabra de Dios. Cuando estemos paseando, hablamos de la palabra de Dios. Cuando nos vayamos a acostar, hablamos la palabra. Nos levantemos, hablamos las palabras de Dios. Deuteronomio 11:19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos
hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. Jehová juró a vuestros padres que le había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Y esto es un punto bien interesante, porque aquí está hablando de que nuestra vida se extiende, ¿no? Y los días de nuestros hijos. Esto no está acuerdo un mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tu hijo, ¿verdad? Para que tus días salgan en la tierra que Dios te da. O sea, ¿cómo se extiende la vida de nuestro hijo? Bueno, nosotros sabemos que el mandamiento dice honrando a tu padre y a tu madre. Pero aquí está hablando de cómo nosotros, como padres, hacemos que la vida de nuestro hijo sea larga. Así que llevo este mandamiento unido. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre con Deuteronomio 11. ¿Qué significa esto? Que si yo hablo de la palabra de Dios en el camino, al acostarme y al levantarme, el resultado natural es que mis hijos van a querer honrar a padre y a madre y sus días se alargarán. Hablar de la palabra de Dios es lo que hace que los hijos, ¿sabe? La palabra de Dios, la bendición de Dios, tener la bendición de Dios. Nosotros como padres, procurar tener esta bendición de Dios es lo que va a provocar que el hijo quiera sujetarse a los padres. ¿Verdad? Quiero mencionar, ¿verdad? Que de aclarar eso. Así que nuestra acción como padres a la hora de criar a nuestros hijos es hablar, ¿sabe? Tener la bendición de Dios, tener la palabra de Dios, tener el amor de Dios y compartir este amor, compartir esta bendición también con nuestra familia. Y el resultado natural será que los hijos quieran honrar a sus padres, no solamente nuestros días se alarguen, sino también los días de nuestros hijos por medio de este modelo divino. No sé si te parece, si quieres mencionar algo sobre esto, Robert. No, pienso, ¿no?, que estos días que se alargan no solamente son en la tierra, sino que uno lo piensa en vida eterna, ¿no? Y todos los que somos padres, incluso hasta llegamos a pensar en algo que no es posible, ¿no? Pero tenemos tanto amor por nuestros hijos que diríamos, bueno, yo cambio mi vida eterna a cambio de que mis hijos tengan vida eterna, ¿no? Hasta ese punto llega el amor de un padre hacia un hijo. Pero hay un trabajo que hacer, ¿no? Esto no es mágico. Si bien nuestra fe cubre a nuestros hijos en su infancia, tenemos este trabajo de repetir las palabras de Dios, de ser una bendición para ellos, para que puedan tener vida eterna, ¿no? Es el deseo que todos tenemos. Según lo estudiado hasta ahora, ¿sí? Acá entramos en una sección de la lección que va a ser de ejercicios. Enumera el flujo de la bendición familiar desde su origen, pasando por los canales establecidos hasta los hijos. Entonces, acá nos pone dos puntos extremos, ¿no? El punto final son los hijos. El dónde empieza es totalmente claro, es Dios el Padre. Y ahora el ejercicio va a ser que podamos continuar este circuito desde el Dios el Padre hasta los hijos. ¿Cómo llega la bendición? ¿Viene de forma directa? ¿Sí? ¿Dios el Padre habla y llega directamente a mi hijo? No, vimos que todo procede del Padre a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, de Dios el Padre la bendición viene a Cristo. Vimos que Cristo es la cabeza del esposo, que el esposo es la cabeza de la madre, ¿sí? Esposo o padre de familia, esposa o madre de familia, y que la madre bendice a sus hijos, ¿no? Este vendría a ser el modelo divino, ¿sí? Desde la fuente, pasando por los canales establecidos, hasta el último que recibe la bendición, en este caso son nuestros hijos, ¿no? Y grabémonos este modelo en la mente, para poder entender, ¿sí?, de que nosotros no solo recibimos, sino que también somos parte del circuito que funciona dando, ¿sí?, recibiendo y dando para que todo siga fluyendo. Así es. Y aquí comenzamos, ¿verdad?, a decir qué es ser cabeza. Y aquí quizás rompe un poco los mitos o los engaños de Satanás con relación a esto. Vimos 1 Corintios 11:3 que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza y Dios es la cabeza de Cristo. Pero ¿qué significa ser cabeza? Y aquí tenemos un ejemplo de Éxodo 19:5, cuando Dios estaba haciendo cabeza al pueblo de Israel. Y así que podemos entender
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, cuando hablamos sobre todos los pueblos, hablamos de cabeza, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y paralelo, ¿no? Con este modelo divino de Israel, con el pueblo pagano, y lo podemos aplicar a todo, a toda nuestra vida. ¿Qué está diciendo la segunda pregunta? Al ser Israel bendecido, ¿qué sucedería con las naciones circundantes? Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que el único propósito que Dios tenía al poner a Israel sobre todos los pueblos, lo dice más adelante, es que sean un reino de sacerdotes. Es la obra del sacerdote. ¿Acaso la obra del sacerdote no es una obra de mediar el pacto de Dios? O sea, una obra de mediación, de bendición. Y como lo confirma Gálatas 3:14, lo que Dios quería por medio de Israel es que la bendición alcanzase a los gentiles. Dios había puesto a Israel como cabeza para bendecir a los gentiles. Pero aquí viene un tema, ¿no? Israel toma esta información y la malinterpreta y dice, qué pueblo especial soy. Y no voy a bendecir a nadie porque nosotros somos el pueblo, ¿no? Y ahora comienzan ellos a ser egoístas con la bendición de Dios, a acumular para sí mismos la bendición de Dios y no quieren bendecir a los gentiles, propósito que Dios le dio para recibir su bendición. Ahora, si hacemos todo esto a la vida familiar, para ponerlo en contexto, ¿qué implica ser cabeza? ¿Sabe? El hecho de que el hombre sea cabeza de la mujer es simplemente que elige al hombre como el medio para que la mujer reciba la bendición. Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos hombres que malentendiendo esta información, yo soy la cabeza. Y en lugar de bendecir, maldicen, ¿no? Y son egoístas para sí mismos y solamente piensan en sí mismos. Y entonces, ¿verdad? En el contexto que viví, donde el hombre es quien recibe, por ejemplo, todo el dinero y la mujer se quedaba en la casa cuidando de los hijos y de la casa, si el hombre, en lugar de bendecir, porque no olvidemos, miremos el modelo divino. Dios, Cristo recibe todo de Dios, pero ¿para qué lo recibe? ¿Para quedarse con ellos? ¿O lo recibe para darlo? El círculo de beneficencia implica que todo lo que el hombre recibe, o sea, que todo lo que Cristo recibe, lo recibe para darlo. Así que si nosotros somos parte de este modelo divino, todo lo que yo recibo es para quedármelo para mí, o es para dárselo a mi esposa, ¿no? Por ponerlo en el contexto. Todo lo que yo recibo en bendición es para bendecir. Todo, absolutamente todo. Y por eso hago el énfasis siempre de lo absoluto. Todo lo que nosotros recibamos en bendición es para darlo. Pero ¿qué pasa? Malentendiendo este mensaje de que ser cabeza es simplemente el instrumento que utiliza para repartir la bendición a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Establece hogares donde hombres, en lugar de ser bendición, simplemente son canales de acumulación y abandonan, podríamos decir, el hogar. Y no estamos hablando solamente, ¿sabes? Menciono el ejemplo económico, pero no estamos solamente hablando del ejemplo económico. Estamos hablando de, no olvidemos todas las lecciones que acabamos de aprender. Está el tema de la protección. Está el tema de lo espiritual, ¿no? De la palabra, de la bendición. O sea, nosotros, las cabezas están diseñadas o han sido escogidas o elegidas por Dios para ser los protectores de aquellos que están bajo su cargo, de ser los que bendicen con palabras de Dios a aquellos que están bajo su cargo, que están también para bendecir con lo que reciban en material para aquellos que están bajo su cargo. Pero sí, ¿verdad? Lo que pasa es que de repente Satanás corrompe a aquellas cabezas que se convierten en canales egoístas y evidentemente lo que hemos visto que ha resultado en estos últimos años ha sido una rebelión y podríamos decir o sea, da miedo decir palabra sujeción. Da miedo decir la palabra someterse, ¿no? Es como, uy, es una palabra mala. Da miedo hablar sobre la cabeza. Y por si acaso, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay veces que la gente dice, no, pero eso son cosas de... No. Todo esto que estamos hablando del Nuevo Testamento. Aquellos que piensan que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que haya alguna diferencia o que uno esté vigente o otro no. Lo digo gente que piensa que solamente es lo que diga el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento hace referencia a este tema
de la sujeción. Así que, ¿qué significa, verdad? Con esto concluyo. ¿Qué significa ser cabeza? Que todo lo que, ¿sabes? Que todo lo que la cabeza recibe, lo recibe para bendecir. Si yo como varón soy la cabeza de mi mujer y mi mujer es cabeza de mis hijos o de sus hijos, ¿qué implica esto? Que todas las bendiciones que yo recibo de Cristo, o sea, que Dios recibe todas las bendiciones, que Cristo me da a mí todas las bendiciones, todo lo que yo recibo, todo lo mío es de ella. Yo se lo tengo que dar a ella, porque todo lo que yo recibí fue para darlo y ella a los hijos y así subsiguientemente. Como bien mencionó Roberto, yo sé que surge la pregunta, pero ¿y si el hombre o la cabeza no bendice? Bueno, pues hay una lección totalmente para eso, ¿no? Que se va a dedicar la semana que viene. Y más adelante, incluso, ya para finalizar esta lección, hay con relación a la familia, pero simplemente quiero mencionar esto. Por eso ustedes van a ver, no olvidemos que la bendición es una demostración del amor de Dios, ¿sí o no? Dios demuestra su amor bendiciendo. Él debe demostrar su amor bendiciendo. Por eso es que tú estás viendo en la Biblia que lo amad tras esposas. Y esposas, sujetaos a vuestros maridos. ¿Cómo es que surge la sujeción? El marido y la esposa se devuelve, podríamos decir, ese amor en sujeción. Lo mismo, Dios ama a Cristo y Cristo devuelve eso en sujeción. Los padres aman a sus hijos y los hijos devuelven esto en honra a tu padre y a tu madre. Pero el centro de todo es amor y bendición. La cabeza, su función no es dar órdenes, lo estoy diciendo, ¿verdad? No es dar órdenes, no es decir aquí soy el que mando soy yo y tú haces lo que tú... No, no. En el sentido de cabeza en la Biblia implica ser el instrumento de fluir el amor y las bendiciones de Dios. Así es. Robert. Me quedé con lo que decías del pueblo de Israel, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en los sacerdotes levitas. En realidad no era la voluntad de Dios que existieran sacerdotes levitas. Era que las 12 tribus sean sacerdotes ministrando al resto de las naciones. Ahora el pueblo de Israel se cerró en sí mismo y ahora una tribu bendice a las otras tribus en sus rituales de matar, 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 matar todos los días cientos y cientos y cientos de animales, y los de afuera no entran, son todos mugrosos paganos. Qué diferencia, ¿no?, entre la voluntad original de Dios y lo que terminó siendo su pueblo, ¿no? Una enseñanza y un modelo para nosotros, ¿sí? Para ver cómo seguimos o cómo no seguimos la voluntad de Dios. La pregunta 13, la 14 y la 15, ¿sí?, van a hacer un ejercicio que ustedes van a tener que hacer en casa, ¿sí? No lo vamos a hacer nosotros porque ya estamos muy avanzados en el tiempo, y son 3 historias que hay que leer, ¿sí? La historia de Naamán en Segunda de Reyes 5, la historia de Giesi en Segunda de Reyes también 5, del 20 al 27, y la historia de Eliseo también en Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, ¿sí? Ustedes van a tener que leer estas historias y aplicar la fórmula del modelo divino, ¿sí? Van a tener que reconocer en cada historia quién es la fuente, quiénes van siendo los canales, hacia quién llega la bendición. Y nosotros lo que vamos a ver es un modelo general, ¿no es cierto?, de esto, para que ustedes tengan una idea. Es un modelo, una plantilla general que se suceden en estas historias. Siempre la bendición viene de Dios a través de Cristo, y en este caso utiliza un profeta, ¿sí? El profeta bendice al pueblo de Israel y el pueblo de Israel termina bendiciendo a un pueblo pagano o a un pueblo enemigo, ¿sí? Esto es simplemente un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta a la hora de leer estas historias. Pero hagan el ejercicio porque sirve, porque nos ayuda a tener después todo el tiempo presente esta fórmula, ¿sí? Y voy a dar un ejemplo. Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se sujeta al Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que el Nuevo Testamento dice están sacados del Antiguo Testamento, o mejor dicho, todas las enseñanzas. Es la cabeza y el otro que se sujeta. Los profetas se sujetan a la ley,
¿sí? La ley y los profetas. Fíjense cómo todo en la palabra de Dios y cómo todo en el mundo sigue este modelo. Por lo tanto, practiquémoslo porque es una fórmula, practiquémoslo porque vamos a aprender a reconocer en todo momento quién es la fuente, ¿sí? De todo, que es Dios, pero después también circunstancialmente quiénes son fuentes que nos quieren bendecir para que nosotros no cortemos esa bendición, y también que reconozcamos cuando nosotros somos fuente o de otras, ¿sí? Fuente de bendición para otras personas, o cuando somos el canal de bendición para otras personas. Esto es crucial, es fundamental que podamos hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Así es. Y tenemos, bueno, la última pregunta, si querés leerla, te dejo. Sí, dice que cuál es el secreto para obtener la bendición y escapar de la maldición. Dice la palabra en Deuteronomio 11, 25 al 28, nadie se sostendrá de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí vemos nuevamente la relación de la bendición a la palabra. ¿Tú quieres ser bendecida o bendecido? La palabra de Dios. ¿Tú quieres escapar de la maldición? Oye la palabra de Dios, porque si ignoramos la voz de Dios, evidentemente estamos eligiendo el camino de la maldición. Y el punto central es que Dios nos da a escoger, ¿no es cierto? Hay una libertad absoluta. Así es, Lejos de así lo es. que nos han hecho creer en un Dios que nos dice, bueno, tenés que obedecer mis mandamientos, yo no te obligo, pero va a llegar un punto en el que, bueno, el tiempo se acaba y si no me obedeces te destruyo, ¿no? Ese es el Dios del que nos han enseñado a Uh -huh. creer. Acá la libertad es absoluta, en este Dios en el que hoy creemos nosotros y estamos enseñando, es absoluta, ¿sí? Los mandamientos de Dios traen bendición, traen vida eterna, y no guardarlos, no escuchar, nos pone a nosotros en una posición donde nosotros rechazamos a Dios, su vida, sus bendiciones que fluyen a través de su Hijo. Y al ponernos nosotros fuera de un lugar de donde Dios nos puede dar vida y bendecir, estamos eligiendo o escogiendo automáticamente la muerte, que es la paga que da el pecado, ¿sí? Y como último punto, ¿sí? Es una reflexión general, ¿sí? Considerando todo lo estudiado en esta lección, ¿qué implica entonces ser cabeza? Y un poco vos ya lo resumiste, ¿no? Y yo diría que lo que aprendí es que ser cabeza es un privilegio, es un privilegio, eh, es un lugar donde solamente puedo estar si imito a Cristo, Uh porque -huh. al imitar a Cristo significa de que primero soy humilde para poder recibir de mi Padre, para poder recibir de la fuente y aprender a ser un canal de bendición para otros. Y entonces cuando yo aprendo eso en sujeción, ahí recién puedo aprender a ser cabeza para poder bendecir a otros, ¿no es cierto? No desde el egoísmo acá es un punto clave que tiene que ser despojado, si no puede haber una sola gota, una sola miga de egoísmo, sino que lo que debe primar en nuestra vida es un espíritu de abnegación, de negarnos a nosotros mismos para dar, ¿sí? Primero no somos nosotros y después de lo que sobra el resto, es primero los demás, primero aquellos a quienes Dios ha puesto para que nosotros podamos bendecir, y después, por consecuencia, a nosotros nos va a llegar. Dios no nos deja desamparados cuando damos, no nos deja desamparados, todo lo contrario, llega la bendición de una forma mucho más abundante, ¿no? Incluso recuerdo los textos de Malaquías, cuando hablando de las ofrendas y de los diezmos, dice, probadme en esto y verán si yo no abro la ventana de los cielos, ¿sí? Y acá no hablo solo de lo material, sino principalmente de lo espiritual, ¿no? Cuando nosotros bendecimos a otros con la palabra de Dios, Dios nos bendice a nosotros
con mucha más luz y muchas más verdades. Y en lo material también, en el alimento, en el vestido, cuando nosotros bendecimos a otros, somos bendecidos. En la educación de nuestros hijos, cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, a nuestras esposas, también somos bendecidos en el amor de familia que retorna, ¿no es cierto? Y de nosotros también retorna hacia el Creador de todo. Así es. Bueno, gracias, Robert. Así que tenemos una invitación divina, ¿no? De participar sacerdocio, de participar de la mediación por medio del modelo divino. Y reflexionemos, a Cristo no le pesa nada estar sujeto a su Padre y su Dios. A Cristo no le pesa nada. Y evidentemente esto es el producto del amor de Dios hacia Cristo. Así que todos aquellos que recibamos el llamado de ser mediadores, que yo creo que en algún sentido somos todos, en algún sentido, no olvidemos, ¿verdad? Pedir a Dios que nos dé de su amor, que nos quite todo fruto que no sea de su espíritu y que solamente ponga el amor y todos los frutos de ese espíritu de amor para que el resto de las cosas caigan como deben caer. Así que más allá de la, Cristo no está obligado, Cristo está voluntariamente sujeto a su Padre. De la misma manera, ¿verdad? Que nosotros podamos amar, porque a veces nosotros lo que hacemos es exigir menos exigencia y más amor para que el modelo divino funcione como es debido. Bueno, fue tiempo, así que, ¿verdad? Le vamos a pedir que hagan los ejercicios que Roberto les asignó en su casa, que nos puedan seguir acompañando en el resto de las lecciones que aún restan y nada, que puedan siendo bendecidos por Dios. Roberto, voy a pedirte que nos acompañes en oración para concluir este estudio. Nos ponemos en reverencia para buscar a Dios en oración. Amoroso Padre Celestial, gracias Padre, gracias totales por todo lo que nos das, que es todo. Sabemos que no te guardas nada, lo hemos entendido, ya no creemos más esas mentiras. Sabemos que no existe el egoísmo en ti, que vives para amar y que vives para dar. Sabemos también que todo eso viene a través de Cristo y te rogamos que nos ayudes a aprender de Él, a aprender a sujetarnos en amor, en humildad, a gozarnos, como dijo Él, me gozo en hacer la voluntad de mi Padre, a gozarnos nosotros en hacer también tu voluntad, la voluntad de Cristo, y también hacer la voluntad y poder sujetarnos a aquellos en quienes has puesto como cabeza circunstancialmente sobre nosotros, y especialmente también que nos dé sabiduría, que nos perfecciones en la gran tarea de poder ser también cabeza tanto de esposas como de hijos, como de otras personas que no te conocen, para poder dar, ¿no es cierto? Para que las bendiciones que vienen de ti fluyan también a través de nosotros como medios, a través de nuestro, ¿no? A otras personas. Ayúdanos, Padre, a poder convertirnos en ese pueblo que tú quisiste desde el comienzo, un pueblo de sacerdotes que ministre a un mundo entero, y no un pueblo egoísta que solamente se habla a sí mismo, se bendice a sí mismo. Queremos, Padre, que este modelo de amor, que este modelo divino, en poco tiempo, en breve, pueda manifestarse en tu pueblo, en las familias de tu pueblo y en un mundo, Padre, que hoy no te reconoce, pero que pronto cada uno habrá tomado su decisión. Que seamos muchos, Padre, los que aceptamos vivir en este modelo de amor, en este modelo perfecto de beneficencia, de amor, de misericordia. Gracias por todo, Padre, gracias por este diseño tan hermoso que has hecho, ¿no? En el universo, para que podamos disfrutar de todo lo que tienes para darnos. Te lo pedimos, Padre, sin merecer, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, nos veremos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Bueno, próximo sábado, disculpa, con la ayuda de Dios. Esperemos que puedan seguir siendo bendecidos con la palabra de Dios. Bueno, chao a todos y bendiciones.